Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro semanal de No es hora de callar, donde hablamos de esos temas que nos interesan a todos, a todas, pero sobre todo esos temas de actualidad que mucha gente no se atreve a poner sobre la mesa y que realmente hacen parte del grueso de problemas que tenemos en este país. Siempre esos temas gruesos los dejamos en el último renglón de las prioridades porque creemos que no son tan importantes o porque los hemos naturalizado tanto que no somos capaces como sociedad de voltear los ojos allí y decir, bueno, yo cómo voy a aportar como ciudadano para poder cambiar o para poder transformar esas realidades. Y hay dos personas que con su trabajo sí que han aportado para poder cambiar esas realidades, aunque viene un poco también la frustración de ¿para qué hago tanto si al final del día como que la problemática sigue? Pero lo peor sería no hacer. Por eso en este encuentro, en este podcast de No es hora de callar, tenemos hoy a dos super invitados, Julián Mauricio Bonilla, él es productor del documental Los Ángeles Azules, y también a Carlos Mario Bonilla. ¿Ustedes son hermanos? Muy bien. Codirector del documental Los Ángeles Azules. ¿Qué es Los Ángeles Azules? Es una investigación plasmada en este documental sobre el tema de explotación sexual de niñas en la vía entre Bogotá y Medellín, donde hacen énfasis además en unos tramos particulares de esta vía, pero también donde se muestra cómo hay tanto cinismo de que todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que el problema está ahí y nadie hace nada. Ustedes decidieron lanzarse al agua y hacer algo desde la imagen. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo lacerante, por ejemplo, es ¿por qué se llaman Los Ángeles Azules? Se llaman Los Ángeles Azules porque son niñas entre los 12 y 14 años y su palidez por la mala alimentación, muchas adictas al bazuco y al boxer, las hace ver casi azules, transparentes. Uh-huh. Pero como son niñas, les decían Los Ángeles Azules, pero el azul es por el hambre, sencillamente. ¿Qué nos encontramos nosotros? Primero que todo nos lo encontramos por casualidad, sin embargo ya nos habían hablado de ese fenómeno. Fuimos a hacer una exposición con la embajada, que patrocinaba la embajada española, y llegamos a Honda, y la exposición era para niños, y se llevaban a todos los niños con el pasaje pago para que y un refrigerio para que vieran la exposición. Entonces nosotros estuvimos por todo el pueblo invitando a los niños y llegamos a un sitio que se llama Caracolí, uh-huh, donde queda una bomba de paso hacia la Dorada, a invitar a los niños, pero ellos decían que ellos no estudiaban, que exposición dónde, era en un colegio. Nosotros les contamos, pasamos a las 3 de la mañana y estaban los mismos niños. Uh-huh. Es que nosotros trabajamos aquí. ¿Y eran niños y niñas? Sí, y habían hasta niños transexuales, ¿sí me entiendes? Y también habían muchos mayores, pero la mayoría eran niños, entre los 12 y los 15 años. Uh-huh. Ahora, ¿qué descubrimos nosotros? Es más, viendo el panorama, habían señoras sentadas cerca ahí, y después nos dimos cuenta que muchas eran mamás, que iban a cuidar a los niños para que no les pasara nada. O sea, la tractomula, el camión se acerca, la recoge, las niñas muchas veces les hacen el servicio sexual ahí, 20,000 pesos. Otros se van más adelante cuando el chofer se quiere cuidar, se va más adelante y las deja en otra parte, y ellas se pasan enfrente, y los que vienen de la Dorada lo cogen y lo vuelven y los dejan. Ese va y venir. Carlos, ¿cierto? Mario, sí, ustedes llegan ahí, se dan cuenta de lo que está ocurriendo, y ¿qué es lo que los empuja a decir nosotros tenemos que contar esta historia de alguna manera? O sea, ¿qué es lo que lleva a que empiecen a grabar? ¿Cómo hacen para meterse en ese mundo que además es una mafia, no? Totalmente, pues primero que todo fue al darnos cuenta de que los niños estaban dejando de ir a estudiar, diciendo que la educación es como lo más importante para unos niños de esa edad. Nos dimos cuenta que estaban dejando de estudiar por conseguir dinero. Entonces comenzamos a analizar, y la problemática más que todo era porque no tenían el PAE, o sea, no tenían alimentación en el colegio ni transporte. Entonces, como las mamás no tenían el dinero y muchas estaban endeudadas con los gota a gota, y los mismos gota a gota pues le decían a la niña como, bueno, si tú quieres
ayudar con la deuda, pues vamos y yo te ayudo, como proxenetas. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que no estaban estudiando y dijimos, no, pues tenemos que hacer algo para que eso cambie, para que los niños dejen de estar vendiendo su cuerpo y puedan estudiar y puedan hacer lo que un niño de esa edad tiene que hacer realmente. Entonces empezamos a hablar con los niños, como hacer el estudio, entrevistas, más o menos como con 12 niñas en especial fue las que trabajamos más que todo. Comenzamos a hacer todo el estudio, nos contaron sus vidas, diferentes experiencias, y de ahí surge como el documental. Como que ahí me reuní con unos amigos, con la codirectora, y dijimos, no, vamos a hacer un documental sobre este tema que está muy interesante, y aparte de interesante podemos de pronto generar alguna ayuda, podemos ayudar en algo a estos niños. Eso es muy importante lo que dice Mario. ¿Por qué? Porque ese flagelo, ¿sí me entiende? Hay proxenetas, aunque es muy difícil que las niñas que se paren en Caracolí tengan proxenetas, porque es muy ínfima la ganancia que tienen ellas. Pero sin embargo hay quien las cuide, quien las maneja, y las más bonitas, quien las vende por catálogo, les toman fotos y las venden por catálogo. Todo eso nosotros se lo contamos al Julián, fiscal. pero además yo quiero hacer una acotación aquí, es recordarle a la gente que está escuchando este podcast que las niñas no toman la decisión de hacerlo, las niñas siempre son obligadas. No hay ninguna niña en ningún lugar del mundo que le guste vender su cuerpo o que quiera vender su cuerpo. Recordemos que eso se llama explotación sexual. Y así la niña lo quisiera, eso es un delito. Uno sí, no puede acostarse con una niña de 14 años porque dice que ella quería. Pero les recuerdo acá que los menores no están en capacidad de tomar la decisión de ir a vender su cuerpo, y eso es con lo que peleamos todos los días con los medios de comunicación, que usen los términos adecuados, porque no le podemos poner la carga a estas niñas. Total. Y ustedes lograron identificar si era una mafia muy bien conformada la que había ahí en Caracolí específicamente. Bueno, gran parte que nos sorprendió es que las niñas están en Caracolí y unos metros más había una patrulla de la policía de carreteras ahí. Ay, ¿Sí me entiendes? sin palabras. Y hablaban con las niñas y toda la cuestión. Ya investigando más, por lo menos el equipo se hizo amigo de las mamás de las niñas. Muchas de ellas, todas las niñas, las 12 niñas estudiaban en la escuela, todas. ¿Sí? Y les quitaron el PAE y el transporte escolar. Es una región increíble donde tienen 9 escuelas abandonadas. 9 escuelas grandísimas, no hay niños. Menos del 10% de la población estudia. Y todo. Y bueno, y eso de que no tengan hambre, las mismas niñas decían, eso es que estudiar con hambre muy hueputa, y más con este calor. Sí. ¿Sí? Pero lo que tú decías, que las niñas no quieren, quedó plasmado. Les pusimos unas cámaras con autorización de los padres a varias niñas en la casa de ellas, y todas se levantaban, llegaban a dormir trasnochadas, y a la 1 de la tarde la cámara registraba que ellas se gritaban, ¡ya vienen! Y todas se paraban a mirar por una rendija, y eran las compañeras de la escuela que venían, y se ponían así, con pena de que se dan cuenta que no estaban estudiando, pero a mirarlas, porque el niño quiere estudiar. Y los viernes, cuando tenían tiempo, corrían a la escuela a hablar con sus amigos que siguen estudiando. Los niños quieren estudiar, quieren vivir su vida de niño. ¿Qué puede ser más hermoso que una escuela y el colegio? Sus amigos, y los chistes, el deporte, todo. Bueno, la vida de un niño. La vida de un niño. Y de un momento a otro ya están paradas vendiéndose. O sea, no es porque lo que tú dices, porque quieran, es que los obligan. Y eso es otra cuestión que nuestro documental arroja. Tienen mucho, pero demasiado de culpabilidad los que se le roban el PAE a los niños en una escuela. Eso no es un atenuante de que porque es un delito que no es violento robársele. La corrupción es totalmente nefasta, pero robarse un puente es malo, una carretera es malo, pero robársele el desayuno a un niño, los arrojan. Primero que todo niño que huela boxer lo hace para mamarle gallo al hambre. Ajá. Sí, por eso es que uno lo ve todo el tiempo oliendo, porque le están mamando gallo al hambre. ¿Sí me entiendes? O sea, robarle el desayuno y el transporte a un niño es arrojarlo a esa vida. Eso debe ser un crimen que debía ser castigado peor.
que muchos Bueno, otros delitos. se convierten en cómplices activos de la explotación sexual de menores. Total. Carlos Mario, ¿qué dificultad o dificultades, o de la escala de dificultades, cuál fue la peor que encontraron en el proceso de realización, de producción del documental? Yo creo que el mayor problema que encontramos o dificultad fue de pronto el miedo de las mismas niñas, el miedo que tenían a contar sus experiencias, a contar lo que estaban viviendo, y también porque en ese mismo lugar donde ellas pues son obligadas a vender su cuerpo por la situación económica, ya sea por el padre, por muchas circunstancias que las llevan a eso, también había microtráfico. Entonces ellas tenían miedo de contar y exponer ese sector o ese lugar como tal, y que de pronto tuvieran represalias por así decirlo, boletear en ese aspecto la zona. Entonces eso fue como el mayor problema que tuvimos, que ellas no querían realmente y tampoco queríamos forzarlas. Entonces fue como un proceso de acompañamiento, decirles que no estaban obligadas, que simplemente queríamos ver qué estaba pasando, analizar la zona, intentar ayudarles, y poco a poco ya nos fueron contando las cosas, y por eso el documental también ha sido, vamos en un proceso lento, porque no queremos como perjudicarlas, la idea es como intentar ayudarlas y no... Y ustedes se prepararon un poco en el tema de cómo informar sobre, o cómo contar sobre este tema para no revictimizarlas, que yo sé que los documentalistas lo hacen con la mejor intención porque quieren visibilizar una problemática, pero también soy muy crítica de los documentalistas, como unos amigos muy queridos de Discovery Channel, que hacen un trabajo sobre explotación sexual de niñas, y lo que hacen es revictimizar, y yo creo que a veces uno por querer hacer más hace menos. ¿Cómo se prepararon para no caer en la revictimización? Pues justamente para no caer en la revictimización queríamos abarcar el tema como desde el punto de vista de que lo que tú estabas diciendo, de que ellas no están como tal vendiendo su cuerpo o prostituyéndose, sino que ellas están siendo obligadas por distintas circunstancias, y más que todo por la falta de recurso económico, más que todo por querer ayudar a sus mamás, a sus familias, y que no ven otra opción como para poder llevar un pan a su casa o ayudar a sus padres y todo eso. Queremos más que todo abordarlo desde esa parte de que ellas son unas víctimas totales, de que no es como una opción y ellas eligieron hacerlo, sino simplemente son víctimas de las circunstancias. Entonces queríamos como también explicarles a ellas eso, porque muchas de ellas también obviamente sienten la presión y se sienten mal, como que sienten la pena. Pero también creen que es natural, ¿no? Porque eso es lo que creen les han metido que es en la algo cabeza. normal, exacto, creen que es algo Lo normal. creen las mamás muchas veces. Exactamente, las mismas mamás son las que Sí, las Y la niña se Exacto. siente con el compromiso Ajá. de que estoy ayudando a mi mamá y estoy ayudando a mi hermana. O sea, se echa encima esa carga y cree que lo está haciendo bien. Julián, al final del documental, ¿qué impacto tuvo? ¿Y usted terminó frustrado? Pues yo terminé pensando dos cosas. Primero, que estas niñas es muy difícil ya tratarlas de encaminar. La niña que prueba calle y que se sale del colegio es tenaz. Otra vez volverla a meter. Sí. Que lo importante es evitar las niñas que vienen detrás. ¿Sí me entiende? Hay proxenetas que se paran y ya ven a la niña de 11 años y ya la tienen calibrada. Esta está no sé qué, esta es la cuestión. ¿Sí me entiende? Y la van trabajando. Y las mismas niñas ven a las otras niñas que consiguen dinero, que de pronto compran un celular, las ven como ejemplo, como lo que tienen que seguir. Esto es lo que hay que romper, esa cadena. Hay que no sabemos cómo. Personalmente, porque uno de nuestros patrocinadores para las exposiciones era el señor Besudo y otro señor que era el director de la ruta Mutis Humboldt, nos pusieron en contacto con el fiscal. Y él nos puso en contacto con el señor Mario Gómez. Nosotros hablamos con Mario Gómez y él nos decía, ¿por qué usted no logran? No nos pasan cierta información a nosotros y nosotros le pasamos cierta información a ellos. Por ejemplo, pusimos cámaras ocultas en Caracolí y entonces ellos tienen un listado de todos los camiones que se acercaban a Pres. Es más, en ese listado salieron camionetas que eran de la Unidad Nacional de Protección y salieron ciertas cosas. Nos dice el fiscal, ¿por qué no hacen que con esto no tenemos nada? Porque la niña, se ve claramente que las niñas hablan con el señor, se suben y después de 15 minutos se bajan. Pero él puede decir que subieron a saludarla.
el conductor. No tenemos nada ahí si no hablan las niñas. Y las niñas obviamente tienen miedo de hablar. No, zapas nunca. Es una problemática muy, muy complicada. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro programa de Mi Voz Cuenta, un programa que estamos adelantando con la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, que es en contra de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y el gran problema es eso, la denuncia, como ocurre también con las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero para no terminar este podcast como con ese no futuro, porque... ¿Agridulce? Sí, porque uno al final, yo termino muy frustrada muchas veces porque nos tomamos la torre del reloj, señalamos a los proxenetas, nos ganamos amenazas, pero al final del día logramos salvar 200 niñas que ya saben que no las pueden obligar, que si las van a obligar ellas pueden ir a la policía, que tienen derechos, que pueden ir a bienestar familiar. Entonces, no quiero que la cosa termine como tan en no futuro. Para ustedes que hicieron este documental, un documental que además fue conocido a nivel internacional, ¿qué mensaje le dejan a esas personas que son responsables de salvaguardar la vida y la dignidad de estas niñas? Bueno, primero que todo, yo te diría lo siguiente, por lo que tú acabas de decirme. Una vez tuve la oportunidad de ver el campo de concentración de Auschwitz y había un letrerito que decía, el que salva, que es no un poema, como un refrán, como decirlo, un proverbio judío, el que salva a un niño, salva un mundo. Uh-huh. Tú dices, a veces colaboramos con 200, con una que pudiéramos que colaboremos estaría bien. El mensaje está claro, sobre todo para una clase política dirigente que es la que le maneja el PAE y tiene que hacer que los niños tengan que estar estudiando y no tengan que estar haciendo otra cuestión. Ellos son los más indicados, a que no dejen esa puerta abierta, a que arrojen a los niños así. El alcalde de un municipio tiene que estar pendiente de esa clase de niños, no de los niños que sí puedan estudiar, de los que iban a la exposición todos uniformaditos y los niños que no pueden ir porque están vendiéndose. ¿Qué pasa? Esa obligación es de todos. Y yo les invito a que digamos, no están vendiéndose, sino están siendo explotados. Están siendo explotadas, así es. ¿Sí? Entonces a los alcaldes eso muchas pilas. No lo recalcó la doctora Pungilupi, no digan eso. Sí, no, los niños no se venden, los niños son explotados. Exacto. Carlos Mario. Aparte de que los entes gubernamentales y todos tienen que obviamente cumplir y hacer cumplir las normas, también creo que la sociedad tiene que ver mucho en esto. Primero que todo porque la sociedad es la que se encarga de que estas niñas tengan el miedo de contar las cosas por ser estigmatizadas. Entonces la misma sociedad, ya los padres, los amigos, los vecinos, tienen que entender que estas niñas son obligadas y que el modo de abarcar ese tema es prestarles ayuda de entendimiento y ayudarlas y no verlas como unas niñas que están haciendo algo malo. Simplemente decirles bueno. Los Ángeles Azules, estas niñas son estigmatizadas por las mismas niñas porque en Onda y ese sitio de la Dorada son muy conocidas las niñas que hacen eso, que son llamadas prepagos más mayorcitas, pero que tienen otros, visten mejor, se alimentan mejor, entonces tienen otro estatus y a estas las ven como lo peor de lo peor. Y hay que conseguir plata, obviamente, exacto, para poder tener eso. Para no terminar como ellas. Exactamente. Pues bueno, a Carlos Mario y a Julián Bonilla, sí, mil gracias por haber estado en este podcast de No es Hora de Callar. Gracias por invitarnos. Un llamado importante, cada uno de ustedes que nos está escuchando, entiendan que el tema de la violencia sexual es un tema grave, es una problemática, es un delito. No lo podemos naturalizar ni lo podemos dejar en la última de las prioridades. Está afectando el núcleo de nuestra sociedad y tenemos que atacarlo y tenemos que empezar por eso, por los niños y las niñas, porque ellos no son el futuro, son el presente, son el hoy de nuestro país. Y si no hacemos algo por ellos y por ellas, pues no vamos a tener un país muy chévere como nos lo estamos soñando. Entonces, la invitación es a eso, a levantar la voz, a denunciar, a respaldar, a mirar usted cómo puede aportar de lo que usted hace y a recordarles que no es hora de callar.